Antes sí lo escuchamos. Listo. Regálame un segundo, ya voy a empezar a proyectar. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Arias Henao, yo soy estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad de Caldas y paralelo a esto soy miembro del grupo de resistencia antibiótica de Manizales y también miembro de la CENCAL, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre todos los antibióticos diferentes a beta-lactámicos. En esta charla vamos a dar una revisión con puntos muy claves para que ustedes tengan las generalidades de dichos grupos antibióticos, pero que posteriormente van a necesitar una revisión bibliográfica por parte de todos ustedes para poder ampliar un poco más y poder conocer un poquito más sobre toda esta quimioterapia antibiótica que es tan necesaria en nuestra práctica clínica del día a día, ¿cierto? Entonces, de los grupos antibióticos que vamos a hablar de cada uno unas generalidades, vamos a hablar sus principales mecanismos de acción, vamos a hablar la parte que tiene que corresponde a la farmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de estos grupos antibióticos, además de ello, su espectro de acción y los principales mecanismos de resistencia que tiene, tanto los mecanismos de resistencia adquiridos como los mecanismos de resistencia intrínsecos de cada uno. Y por último, vamos a ver las indicaciones de uso y las reacciones adversas medicamentosas de cada uno de ellos, ¿cierto? Además también de las interacciones antibióticas que cada uno puede generar, ¿cierto? Entonces, antes que nada, es muy importante que retomemos un par de conceptos que son muy necesarios para esta revisión de hoy y son los dos conceptos que les traigo a continuación, que son sacados de una de las charlas anteriores de este ciclo que fue dada por el doctor Santiago Loaiza. Entonces, el primer concepto que ustedes tienen que tener claro para esta exposición es el concepto de la concentración mínima inhibitoria, lo que nosotros normalmente conocemos como lo que es la MIC, ¿cierto? Entonces, nosotros definimos la concentración mínima inhibitoria como la concentración más baja del fármaco que previene el microorganismo visible del que previene el crecimiento visible del microorganismo luego de 18 a 24 horas del cultivo, ¿cierto? Entonces, esta MIC no significa que esa sea la cantidad de antibiótico para matar a los microorganismos, sino la cantidad de antibiótico necesaria para inhibir el sistema inmune, que posteriormente el sistema inmune pueda generar una eliminación del mismo, ¿cierto? Entonces acá en esta gráfica ustedes van a ver bien representado lo que tiene que ver con la MIC y arriba de ello van a ver otro concepto que es lo que nosotros conocemos como la concentración mínima bactericida, que es la cantidad de antibiótico necesaria para nosotros poder realizar el efecto bactericida dentro pues, de los microorganismos, ¿cierto? Otro de los conceptos que vamos a hablar más acá en esta revisión y que necesitamos que sea muy claro son las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas. En esta oportunidad vamos a hablar de las dos principales y es a las que corresponde cada uno de los antibióticos, ¿cierto? Entonces tenemos las dos principales, que la primera es la tiempo dependiente, entonces es, es la capacidad, o sea, la efectividad del antibiótico se va a ver reflejada en la capacidad que tenga el mismo de estar por mayor tiempo por encima de la MIC. Entonces, como ustedes ven acá, los tiempos dependientes son estas curvitas que ustedes ven acá muy bonitas en esta gráfica y, esa es la y eso va a definir la capacidad bactericida de estos grupos antibióticos, mientras que la otra son las dosis, las concentraciones dependientes y es la capacidad máxima, o sea, la concentración máxima por encima de la MIC que tenemos. Uno de los principales ejemplos de estos concentraciones dependientes son lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aminoglucósidos, que ya vamos a hablar a continuación. Entonces, acá es el concepto del que pega primero, pues pega dos veces, ¿cierto? Entonces, vemos que se da inicialmente una alta concentración de estos antibióticos, que es lo que me va a generar el mayor efecto bactericida. Y es muy importante que nosotros hablemos acá de lo que tiene que ver con el efecto posantibiótico. ¿Qué es el efecto posantibiótico?
El efecto posantibiótico es, pues, es el tiempo requerido para que las bacterias supervivientes a una exposición de antibiótico puedan reanudar el crecimiento. Ya vamos a ampliar un poquito más este concepto más adelante, pero espero que estos sean como los conceptos así más básicos para ya poder entrar de lleno dentro de la revisión, ¿cierto? El primer grupo farmacológico del que vamos a hablar el día de hoy son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos en su historia datan que alrededor de 1944 se aísla la streptomicina de un hongo llamado Streptomyces, ¿cierto? Esta streptomicina, tenemos que recordar también su uso antituberculoso, pues como dato curioso, a pesar de que no es la principal línea para este tipo de enfermedad, y es también importante destacar el uso de amikacina y gentamicina como también representantes de este grupo de aminoglucósidos, ¿cierto? Es importante también resaltar la carga positiva de estos y que estos antibióticos, su mecanismo de acción lo que me genera es una bacteriostasis. Sin embargo, cuando hay una alta concentración, pueden generarme un efecto bactericida, ¿cierto? Además de ello, son muy solubles en agua, por lo cual no van a tener tanta unión a proteínas. Y además de ello, son muy modificables con el pH. Mientras que a un pH alcalino tienen una mejor acción, a un pH ácido pueden disminuir su acción. Entonces, como su carga positiva, pues como una de las características principales es su carga positiva, vamos a encontrar que sirve mucho para unirse a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, lo cual me va a generar, el primer contacto de estos antibióticos con dichas bacterias, lo que posteriormente me va a permitir la entrada intracelular por diferentes cambios en los flujos, los flujos electrolíticos de estas bacterias, y posteriormente me va a generar la introducción de las mismas, donde estos aminoglucósidos me van a entrar a actuar sobre la unidad ribosomal, sobre la subunidad ribosomal 30S del ARN mensajero de estas bacterias. Y allí lo que me va a hacer es que pues me va a generar un fallo en la síntesis de las proteínas de la misma. Esto en primera instancia me daría lo que nosotros conocemos como un efecto bacteriostático. Sin embargo, como les dije ahora, a altas dosis puede generar un efecto bactericida, el cual del todo aún no está dilucidado, pero lo que se cree es que la generación de proteínas erradas van a generar una posterior muerte de la bacteria, pues generándome efectos bactericidas, ¿cierto? Es también muy importante resaltar que, como les dije ahorita, este es uno de los principales exponentes de lo que son los antibióticos concentración dependiente. Entonces, por esta razón es que nosotros damos los aminoglucósidos en lo que nosotros conocemos como monodosis, que son dosis altas, pero una vez al día. ¿Con qué fin? Con el fin de que la concentración máxima supere entre 6 a 8 veces la concentración, entre 6 a 12 veces, perdón, la concentración mínima inhibitoria, lo cual está ligado al éxito terapéutico. Mientras yo logre mantener una concentración máxima mayor, espérenme un segundo, me están diciendo que lo del micrófono. Ya, ¿me escuchan bien ahí? Me escriben ahí por el chat, por favor. Bueno, espero que ya se escuche muchísimo mejor. Entonces, retomando, entonces necesitamos que la concentración máxima sea superior entre 6 a 12 veces a la MIC, y eso es lo que me va a determinar el éxito terapéutico de estos fármacos que son concentración dependiente. Al nosotros lograr esto, vamos a generar posteriormente un efecto que, como les comenté ahorita, es el efecto posantibiótico. ¿Qué significa este efecto posantibiótico? Como ustedes ven en esta gráfica, una vez el fármaco el fármaco pasa a niveles por debajo de la MIC, va a seguir generándome un efecto bacteriostático en estas bacterias. Este efecto posantibiótico en los aminoglucósidos me dura alrededor de 2 a 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es pues la explicación de este efecto posantibiótico en los aminoglucósidos. Resulta que concentración, una alta concentración
una alta concentración de este antibiótico me va a permitir mayor entrada al nivel intercelular de las bacterias, y una vez dentro me va a permitir que incluso con concentraciones menores de afuera sea muchísimo más fácil para el antibiótico entrar a la bacteria. Por eso de ahí es donde sacamos el efecto posantibiótico, que incluso por debajo de la MIC va a seguir teniendo un efecto pues bacteriostático, este tipo de antibiótico. Acá es muy importante que recordemos la siguiente mnemotecnia, y es climateamos. Es una mnemotecnia muy fácil para nosotros saber cuáles son, para determinar los grupos antibióticos que actúan sobre las unidades ribosomales y saber cuáles actúan sobre la subunidad 50S y la subunidad 30S. Entonces, en clima encontramos cloranfenicol, las lincosamidas, que en este caso es la clindamicina, y los macrólidos, los cuales tienen una acción en la subunidad 50S, mientras que el TEAMO, que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, tienen la acción en 30S. Realmente es una mnemotecnia muy sencilla y que va a servir para la clasificación y recordar los mecanismos de acción pues, de estos antibióticos, ¿cierto? Ya hablando de la farmacología y la farmacodinamia de los aminoglucósidos, encontramos que generalmente la administración de estos es de carácter endovenoso y se realiza en una infusión de alrededor entre 15 a 30 minutos. Además de ello, también encontramos que tienen una buena absorción a nivel intramuscular, tienen un volumen de distribución de alrededor de 0,2 a 0,3 litros por kilogramos. Como les dije ahorita, son muy hidrosolubles, por lo cual no tienen en casi unión a proteínas. Además de ello, es importante destacar que alcanza unas muy altas concentraciones en el epitelio tubular renal proximal, lo que le permite mantener unas concentraciones terapéuticas en ese entre alrededor de 48 a 200 horas posteriores a su administración. Es también importante resaltar que la eliminación del mismo, el 99%, perdón, es excretado por la filtración glomerular, y además de ello, es importante tener en cuenta una cosa, y es que en las secreciones traqueales eh, genero yo una mayor concentración que cuando lo aplico mediante nebulizaciones, que cuando lo aplico a nivel intravenoso o a nivel intravenoso. Entonces, es muy importante que cuando lo vamos a usar en estas infecciones, principalmente aquellos pacientes que tienen fibrosis quística con infecciones recurrentes de pseudomonas aeruginosa, es importante recordar que existen las infusiones por medio de las nebulizaciones y que van a tener una mayor disponibilidad pues para estos tejidos, lo que me va a conllevar a un mejor éxito terapéutico. Entonces, eso como dato de la farmacología y la farmacodinámica. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con el espectro de acción, siempre es importante que tengamos en cuenta el contexto epidemiológico del lugar donde vamos a usar esta clase de antibióticos. Recordar también que el principal uso de estos es contra los gram negativos aerobios, incluyendo enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter y hemófilos influenzae principalmente. También tiene una actividad contra Staphylococcus aureus metilino sensible, pero es muy ineficiente contra lo que tiene que ver contra streptococos y las neiserias. Y en este vamos a encontrar tres mecanismos de resistencia intrínseca principales, y vamos a encontrar dos mecanismos de resistencia adquirida. Entonces, perdón, en los mecanismos de resistencia intrínseca que vamos a encontrar principalmente, encontramos tres. El primero es por las bacterias anaerobias, que tienen una incapacidad de generar los diferenciales en el potencial eléctrico de la membrana, lo cual me va a evitar que el aminoglucósido pueda entrar fácilmente a nivel intracelular y me pueda actuar en la unidad ribosomal, como lo hablamos anteriormente. Otra muy importante es que, si recuerdan, la streptomicina tiene un uso antituberculoso como segunda o tercera línea de tratamiento en fallo terapéutico a la terapia convencional, pero también encontramos que Mycobacterium tuberculosis puede tener mutaciones en el ARN, lo cual me va a generar una mutación en la subunidad 16S de la subunidad 30, que estábamos hablando ahorita, que es donde se unen los aminoglucósidos,
aminoglucósidos, y la subunidad de 16S es la más específica donde se pegan estos, y me va a tener una mutación, lo cual me va a dar una resistencia intrínseca a lo que tiene que ver con la streptomicina por parte de Mycobacterium tuberculosis. Y como último mecanismo de resistencia intrínseca, encontramos lo que tiene que ver con las proteínas metiladoras, modificadoras de ARN. Este mecanismo lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Las resistencias adquiridas que encontramos dos. La principal, y que vamos a encontrar en la mayoría de bacterias de aquí en adelante, pues y de grupos farmacológicos que vamos a tratar, son las de bombas de flujo, principalmente las hechas por Pseudomonas aeruginosa, lo cual le permite no solo una resistencia a los aminoglucósidos, sino también a una serie amplia de antibióticos, lo cual da la denominación de las mismas como multidrogoresistentes. La otra resistencia adquirida que encontramos es las modificaciones enzimáticas, que son principalmente mediadas a través de plásmidos y transposones. Es muy importante que recordemos el concepto de plásmidos. Háganse de cuenta, por hacerlo más simple, que una bacteria descubrió, por decirlo así, la resistencia, cogió ese material genético que le propiciaba esa resistencia, la empaquetó y la replicó y se la pasó a otro. Entonces, eso es lo peligroso de todos estos plásmidos y de transposones, y es la capacidad de los mismos de pasar entre ciertos tipos, pues, de bacterias de diferentes especies, lo cual es, pues, uno de los principales problemas de la resistencia antibiótica hoy en día, y de lo que nosotros debemos prevenir desde la buena praxis médica, ¿cierto? Entonces, las producciones de enzimas que inactivan el antibiótico lo pueden hacer por fosforilación, acetilación y adenilación. Y las principales bacterias que producen este tipo de resistencia a los aminoglucósidos son los enterococos. Y además de que estos también tienen una resistencia al ser anaerobios, también pueden producir estas enzimas de las que estamos hablando, ¿cierto? Ya para hablar de las indicaciones en uso realmente las indicaciones de uso de los aminoglucósidos son muy, muy amplias. Acá traigo como las principales usadas, que es las infecciones de vías urinarias en niños. Generalmente las utilizamos como fármaco de elección la micacina, la endocarditis por enterococo, como terapia sinérgica con betalactámicos. Muy importante acá, esta es la única infección que nosotros usamos aminoglucósidos en una terapia diferente, en un esquema diferente, perdón, de la monodosis. Acá en estas endocarditis usamos infusiones de gentamicina, si no estoy mal, a, cada 8 horas, si mal no recuerdo. También encontramos infecciones por pseudomonas sinérgicos también con betalactámicos. Es muy importante que todos estos sinergismos de los aminoglucósidos de los que estamos hablando es principalmente con fármacos que lo que me van a hacer es inhibir la síntesis de la pared celular. Entonces, principalmente, el uso de estos sinergismos es con los betalactámicos. También vamos a encontrar esto en la enfermedad pélvica inflamatoria y en las infecciones, y tienen un alto uso en las infecciones bacterianas del sistema reproductor femenino. Es muy importante que los aminoglucósidos siempre, absolutamente, la mayoría de veces, en infecciones muy serias como septicemias, enfermedades del tracto respiratorio nosocomiales, infecciones urinarias complicadas, siempre el tratamiento empírico incluye lo que tiene que ver con el uso de aminoglucósidos. Posteriormente a ello, al aislamiento de germen y a toda la caracterización de la susceptibilidad del mismo, pasamos a utilizar el fármaco que podamos usar, que sea con menos reacciones adversas para el paciente, con menos presión a lo que tenga que ver con resistencia, y que además de ello tenga un perdón, se me fue la paloma, que tenga también un buen éxito terapéutico, ¿cierto? Entonces es muy importante, muchachos, que nosotros tengamos ese concepto en claro. Los tratamientos empíricos en las infecciones es lo más común, pero que nosotros siempre debemos, posterior a ello, hacer buena praxis de los mismos y saber desescalar a los pacientes, saber
cómo nos empezar a estudiar cómo no generar resistencia y presionar resistencia en todos los patógenos, y todo esto nos lo va a brindar pues la constante búsqueda académica, ¿cierto? Las dosis hacia grandes rasgos, acá son gentamicina 5 a 7 miligramos por kilogramo cada 24 horas y la amicacina 15 miligramos por kilogramo cada 24 horas, y es muy importante que resaltemos que en pacientes con disfunción renal se debe hacer un ajuste de dosis. Listo. En las principales reacciones adversas de los aminoglucósidos encontramos lo que tiene que ver con la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad, el aminoglucósido que más la causa es la neomicina. Estudios la posicionan entre alrededor del 5 al 25%, pero también depende de muchos otros factores, una edad mayor, el género femenino está más ligado a dicha nefrotoxicidad y desórdenes electrolíticos que predisponen a esta nefrotoxicidad. Es muy importante también recalcar que el esquema de monodosis en este grupo farmacológico me genera una reducción muy marcada de lo que tiene que ver con las reacciones adversas medicamentosas. Entonces, por eso las mayores reacciones adversas las encontramos en los tratamientos con aminoglucósidos por endocarditis, porque como les hablé ahorita, no tienen un esquema de monodosis, entonces lo que me va a generar un aumento de la probabilidad de dichas reacciones adversas. Entonces, es muy importante recordar monodosis igual a disminución de reacciones adversas en aminoglucósidos. A nivel óptico, pueden generarme un daño coclear y vestibular. El problema es que muchas veces este daño coclear y vestibular tiende a ser irreversible y además de ello puede aparecer posterior a concluido el tratamiento. Hay una predisposición genética de ciertas personas a desarrollar esta reacción adversa, entonces eso también como factor predisponente. Y la más rara de todas, pues la más rara es el bloqueo neuromuscular, el cual puede ser mortal por una posible parada respiratoria, y tenemos que tener muchísimas pilas con los desórdenes electrolíticos, como la hipocalcemia y la hipomagnesemia, que son los que me predisponen a dichos bloqueos neuromusculares. Ya pasamos al siguiente grupo farmacológico, que son las quinolonas. Regáleme un segundito. Ya, qué pena. Entonces, vamos a hablar como de las quinolonas. Entre sus generalidades encontramos que fueron sintetizadas alrededor de los años 60 a partir de la cloroquina, pero la mayoría son las fluoroquinolonas, perdón, las cuales tienen, como su nombre lo dice, pues una molécula de flúor unida a la quinolona como tal. Este grupo antibiótico también tiene un efecto posantibiótico entre 1 a 2 horas y tiene 4 generaciones principales. La primera generación que nosotros pues, que más hemos escuchado tiene que ver con el ácido nalidíxico, sin embargo también encontramos el ácido pipemidídico. En la segunda generación encontramos la norfloxacina, ciprofloxacina, que son las que más usamos en nuestro medio, y también encontramos otros como la ofloxacina y perfloxacina. Sin embargo, esta ofloxacina tiene muchos usos antibióticos, sin embargo, no está muy disponible en Colombia. En la tercera generación encontramos la levofloxacina y la lomefloxacina, y de cuarta generación encontramos la gatifloxacina y la moxifloxacina. La moxifloxacina, mal conocida como una quinolona netamente respiratoria, sin embargo, más adelante vamos a ver que tiene también múltiples usos. Entonces, en los mecanismos de acción encontramos que este es un mecanismo de acción relativamente muy diferente a la del resto, y es porque inhibe la replicación del ácido ribonucleico. Generalmente inhibiendo la topoisomerasa 2 o DNA girasa, lo cual me va a generar posteriormente un daño del ADN bacteriano. Es muy importante recordar que las quinolonas son bactericidas y también son dosis dependientes. Estas topoisomerasas 2 son necesarias, también hay que recordar, para la transcripción, la replicación y el almacenamiento del ADN, por lo que bloquear estas enzimas me va a provocar posteriormente la muerte bacteriana. También es importante recordar que también actúan sobre la topoisomerasa 4, pero generalmente esta está más presente en gram positivo. La topoisomerasa
2 más presente en gram negativos y la topoisomerasa 4 más presente en gram positivos. Como farmacología y farmacodinámica encontramos una muy buena biodisponibilidad oral, unas incluso una biodisponibilidad de hasta el 100%, una concentración máxima de las mismas en alrededor en un lapso de 3 horas, un gran volumen de distribución. Además de ello, vamos a encontrar concentraciones en próstata, bilis, heces y pulmón superiores a las concentraciones normales que encontramos a nivel sérico, y encontramos múltiples vías de eliminación dependiendo de la quinolona, entre las que más nos interesan a nosotros. La levofloxacina tiene eliminación a nivel renal, la moxifloxacina tiene principales vías no renales, sino a nivel biliar hepático, y la ciprofloxacina es mixta, tanto renales como no renales, es decir, biliar y hepático. Los mecanismos de resistencia que vamos a encontrar principalmente en las quinolonas son 5. El primer tipo de resistencia es el mediado por plásmidos, que ya lo mencionamos anteriormente, y se han hallado en aislamientos clínicos de enterobacterias. Y su acción se centra principalmente en la protección de las topoisomerasas. Entonces evita pues evita el daño del punto diana de estos antibióticos. Otra son las bombas de flujo por mutación de genes, también como lo vemos ahorita, un mecanismo de resistencia muy común y que me va a dar una resistencia muy marcada a múltiples grupos farmacológicos. Encontramos también las mutaciones generalmente en el ADN girasa me aumentan hasta 30 veces la MIC del ácido nalidíxico, y me aumentan incluso 8 veces la MIC de la ciprofloxacina. También vamos a encontrar mutaciones en la topoisomerasa 4, generalmente en Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, causando un aumento de la MIC 8 veces en las fluoroquinolonas normales, ¿cierto? Encontramos también el cierre de porinas. El cierre de porinas no está bien determinado, pues cómo entran las bacterias, sin embargo se cree que es por estas proteínas, ¿cierto? En E. coli, pues hallamos que hay una marcada reducción de la expresión de estas porinas, y en Pseudomonas aeruginosa también hallamos las bombas de flujo que sacan el antibiótico que hablamos ahorita anteriormente, y lo cual le da la capacidad de ser multidrogoresistente a este patógeno oportunista. También por último encontramos lo que tiene que ver con la resistencia cruzada mediada por plásmidos. Se creía que esta no se producía en este tipo de antibióticos, sin embargo se halló en una Klebsiella pneumoniae, la cual transfirió plásmidos a una E. coli con resistencia a beta-lactámicos, y desarrollaron también la resistencia a estas quinolonas. La resistencia que se brindó allí fue una resistencia mediante la protección de las topoisomerasas, como hablamos ahorita también en el primer punto. El gen responsable de esto, pues así como dato no tan relevante, pero para tener en cuenta, es el gen QNR. Sin embargo, no es esta parte ya tan molecular no es el objetivo de esta revisión. Los espectros de acción de las fluoroquinolonas tienen un espectro de acción muy amplio, generalmente aerobios gram negativos, en particular miembros pues, de las familias enterobacterias y hemófilos, cocos gram negativos como Neisseria y Moraxella, y bacilos también gram negativos como pueden ser las pseudomonas. La ciprofloxacina como la más potente de todas las fluoroquinolonas y la levofloxacina para pseudomonas sensibles. Sin embargo, la resistencia es muy fácil de surgir si se utiliza esta levofloxacina como monoterapia en estas infecciones graves por pseudomonas. También encontramos un espectro de acción ante neumococos, ante streptococos y anaerobios, mediante el uso de levofloxacina y moxifloxacina. También encontramos que tiene una acción contra las micobacterias, por lo cual estas fluoroquinolonas ustedes también la van a ver en varios textos como una terapia antibiótica alterna al fracaso terapéutico de la terapia normal de Mycobacterium tuberculosis. Y también me van a atacar micobacterias no tuberculosas como Mycobacterium cancer. También estas fluoroquinolonas tienen un espectro de acción por aquellos agentes causantes de las neumonías que nosotros conocemos como atípicas,
Tales bacterias son Legionella, Mycoplasma y también es importante destacar el uso de la ciprofloxacina en enfermedades de transmisión sexual causadas por Clamidia trachomatis. Sin embargo, hay que tener una consideración muy importante con las fluoroquinolonas que vamos a tener a continuación cuando veamos los usos clínicos. Entonces, ustedes van a encontrar en todos los textos generalmente que estos tienen una aplicación contra las infecciones de vías urinarias, pero es muy importante que según las guías colombianas y según los perfiles de resistencia que tenemos en nuestro medio, la tasa de resistencia bacteriana ante fluoroquinolonas en aislamientos urinarios es muy, muy alta. Entonces, es muy importante que se lleven de esta revisión. Vamos a leer mucho fluoroquinolonas para Ivo. No, en Colombia, no. O sea, eso como Padre Nuestro, no. IU igual a fluoroquinolona, no. Es muy importante también en el uso de prostatitis, como vemos ahorita, genera una muy buena concentración en dicho tejido, lo cual me puede generar unos buenos resultados terapéuticos. También en enfermedades de transmisión sexual causadas, por ejemplo, como Neisseria gonorrhoeae, se tenía estas fluoroquinolonas como tratamiento ante ellas. Sin embargo, desde el 2007 la CDC deja de recomendarlo porque se han encontrado altas tasas de resistencia también a Neisseria gonorrhoeae. Sin embargo, sí se puede usar en Clamidia trachomatis, como les dije ahorita, y también en hemófilos Ducrey. Es lo que me da pues el chancroide típico súper doloroso en los pacientes. También se puede usar en las enfermedades pélvicas inflamatorias no gonocóxicas. Es, tiene un buen uso en las infecciones gastrointestinales causadas por diarrea del viajero, generalmente por E. coli enterotoxigénica, salmonella y Shigella. Ojo que no la Shigella productora de toxina, porque recuerden que estas no se tratan por los riesgos de estos pacientes. También puede tener uso en Campylobacter jejuni, sin embargo, tiende a tener una resistencia a las quinolonas, por lo cual no es muy usado ni en Latinoamérica ni en Europa, porque es donde más resistencia a las quinolonas es que encontramos. También es muy importante que puede tener un uso terapéutico contra el Helicobacter pylori, sin embargo, pues, y muestra una buena erradicación. Sin embargo, recordemos que no es la primera línea. Más adelante vamos a ver cuál es la primera línea ante este tipo de bacterias. A nivel del tracto respiratorio, como vimos pues anteriormente, tiene acción en neumonías de agentes atípicos, además de ser una opción terapéutica una opción terapéutica después al fallo terapéutico de la Mycobacterium tuberculosis. Algunas neumonías adquiridas en comunidad se pueden usar moxifloxacino, sin embargo no es como el tratamiento de elección, sino que también es importante tenerlo ahí como una posibilidad terapéutica diferente a las usuales. También es importante recalcar su uso en posibles neumonías por aspiración por bacterias anaerobias y la moxifloxacina tiene pues una, una buena respuesta. Las infecciones óseas y articulares se han realizado ensayos en osteomielitis con tasas de un éxito de alrededor del 75% con ciprofloxacina. Sin embargo, pues los resultados no son muy concluyentes y no está como tal, eh, eh, no está como tal en la literatura una recomendación de esta ciprofloxacina pues para estas infecciones. Sin embargo, se ha usado también en tratamiento con rifampicina, eh, terapia sinérgica para infecciones de articulaciones protésicas. Y también, se me puede usar en infecciones de piel y de tejidos blandos. Sin embargo, tampoco es el tratamiento de primera elección. Aquí a continuación les traigo el porcentaje de resistencia en aislamientos urinarios de urgencias de adultos. ¿Eso qué es? Les cuento que en GRAM, varios compañeros de GRAM que ya son doctores, en su momento sacaron todo el perfil de la resistencia antibiótica que tenemos dentro de Manizales. Y es acá donde les quiero mostrar que miren que la ciprofloxacina tiene una alta resistencia a infecciones de vías urinarias por el principal agente patógeno que es la E. coli y además de ello a otros patógenos muy comunes en estas infecciones como es la Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Entonces es muy importante que este tipo
de estudios porque nos van a nosotros permitir la epidemiología local que nosotros tenemos y nos van a caminar a un éxito terapéutico, ¿cierto? Entonces, acá van a ver que esta ciprofloxacina presenta alta resistencia a estos patógenos. Es muy importante muchas veces que nosotros tengamos siempre muy claro que que las terapias farmacológicas por medio de antibióticos siempre van a tener una variabilidad de la interpretación del médico, van a tener una variabilidad del lugar en donde nosotros nos encontremos, pero todo va a depender de las interpretaciones académicas, de las herramientas que nosotros podamos tener a nuestro alcance, entre ellos principalmente lo que tiene que ver con el antibiograma, entonces que estas revisiones también sean un llamado a que nosotros nos concienticemos del uso de esta herramienta y de la necesidad de la misma en la práctica clínica al momento de nosotros ser médicos. Las principales reacciones adversas de las fluoroquinolonas, vamos a encontrar un alargamiento del QT, por eso no debemos usar con fármacos que alargan el mismo, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos. También vamos a encontrar problemas gastrointestinales como náusea, vómito y malestar abdominal, y estas me pueden generar un factor de riesgo para un desarrollo de diarrea por Clostridium difficile. Cefaleas leves, mareos, insomnios, me puede generar un aumento de la debilidad muscular, me puede generar también erupciones alérgicas. Una de las reacciones adversas más documentadas es la tendinitis de la rotura de ciertos tendones, principalmente el tendón aquiliano. Por eso cualquier inflamación tendínea al uso del tratamiento con fluoroquinolonas es argumento suficiente para la suspensión de este antibiótico. De las últimas reacciones adversas más documentadas y que más incidencia está teniendo es la ruptura del desarrollo de aneurismas a nivel de la aorta abdominal. Entonces también para que estemos muy pendientes de eso. Ya pasamos al Linesolid. Regáleme un segundo, por favor. El Linesolid es una oxazolidinona. Va a tener una actividad contra micobacterias y gran positivos como farmacología y farmacodinamia. Tenemos que nos llama la atención su buena absorción por vía oral y también a nivel endovenoso, una vía media, como decía acá, de 3 a 7 horas, una unión a proteínas de cerca del 30% y una eliminación casi que del 100% a nivel renal. Entonces, la eficacia de este va a estar principalmente en infecciones de piel y tejidos blancos, de piel y de tejidos blancos, dos, porque va a tener una excelente penetración a estos tejidos y aún incluso con la presencia de enfermedades vasculares periféricas, las cuales me generan una hipoperfusión de estos tejidos. Sin embargo, el Linesolid tiene una muy buena respuesta según varios estudios, incluso mejor que Banco. Según algunos estudios. También encontramos una eficacia en las neumonías causadas por gram positivos, eh, eh, principalmente pues las desarrolladas a nivel nosocomial y las neumonías hospitalarias pues asociadas a lo que tiene que ver con el ventilador. Los estudios no muestran una inferioridad respecto a la vancomicina y además de ello me lanza que tiene menos efectos adversos que la misma. Sin embargo, la primera línea sigue siendo la banco. En infecciones articulares se usa en patologías, se usan patologías en las cuales están identificadas que son causadas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina y tiene una buena penetración tanto al hueso, tiene una buena penetración al hueso, pero su uso prolongado, el problema de esto es que me va a aumentar las posibles RAMs del Linezolid que vamos a ver más adelante. En sistema nervioso central tiene una buena penetración y es usado en infecciones neurológicas como la meningitis por neumococo resistente. Las principales reacciones adversas que vamos a encontrar pues alteraciones hematológicas frecuentes en pacientes que usan Linesolid por más de 14 días y además de ello vamos a tener una predisposición por parte de aquellos que tienen falla renal. Vamos a encontrar entonces que estas alteraciones hematológicas van a ser trombocitopenia, y anemias, pero generalmente estas alteraciones son reversibles. Vamos a encontrar también neuropatía, lo cual se va a caracterizar por parestesias, pero sin embargo va a tener preservación de la función motora en las extremidades. También se ha reportado la neuropatía óptica,
pero toda esta sintomatología tiende a mejorar al retirar el medicamento. Sin embargo, hay reportes de que esta neuropatía óptica también me puede generar alteraciones permanentes. Otra reacción adversa a destacar es la acidosis láctica. El lactato sérico se documenta que hay un aumento por el uso constante del Linezolid. Sin embargo, es más hallado en aquellos pacientes con sepsis o que tienen cirrosis. Entonces, también importante al momento del uso de este antibiótico en estos pacientes. En las interacciones medicamentosas, mucho cuidado. Una de las principales que se ha encontrado es que me puede causar síndrome serotoninérgico si es consumido, si hay consumo pues, de inhibidores de recaptación de la serotonina, porque este es un inhibidor de la monoaminota oxidasa, lo que nosotros conocemos como la MAO. Entonces, mucho cuidado con el síndrome serotoninérgico. Siempre que vayamos a dar este antibiótico a un paciente, consultar que otros fármacos consume y en caso de consumir inhibidores de la recaptación de serotonina, tener muy en cuenta pues esta posible reacción adversa y estar siempre vigilando. Vamos a encontrar ahora, hablar de la vancomicina. Regáleme un segundo. Listo, la vancomicina tiene una historia bien particular y es que un misionero en algún momento envió una muestra del suelo de Borneo a la empresa Eli Lilly, la cual posteriormente encontró pues por medio de unos cultivos de fermentación el efecto bactericida pues, de esta molécula, ¿cierto? Que era un efecto bactericida contra estafilococos y bacterias gram positivas. Es un glucopéptido tricíclico, como ya dijimos, bactericida y es derivado de perdón por no saber leer el nombre, Amicolatopsis orientalis. Y además de ello, tuvo un resurgimiento por la aparición del estafilococo aureus resistente a meticilina. ¿Por qué digo que tuvo un resurgimiento? Resulta que cuando se empezó a producir, este antibiótico, se le llamó al inicio el barro de Mississippi porque tenía una forma café y demasiado densa. Y era porque no tenía unos buenos procesos pues, de aislamiento de la molécula, ¿cierto? Entonces, lo cual me generaba muchísimas reacciones adversas. Sin embargo, por allá en la década de los 80, que empezaron a aparecer los estafilococcus aureus resistentes a meticilina, se retomó el uso de la vancomicina, se logró una mejor síntesis de la misma y desde eso tenemos su uso constante pues contra estas cepas de estafilococcus aureus resistente a meticilina y también contra otros coagulasas negativos. En el espectro de acción, pues encontramos que su papel más importante es dirigido contra los gram positivos, se comporta como bacteriostático en Enterococcus fecalis y Faecium, lo cual necesita una terapia sinérgica con aminoglucósidos, los cuales necesitan estar sensibles ante estas bacterias para posteriormente generar pues un efecto bactericida. También me puede cubrir anaerobios y anaerobios gram positivos. Más adelante vamos a ver pues el espectro de acción ya más dilucidado. Los estreptococos también son sensibles a la vancomicina. Acá vemos pues los principales patógenos sensibles a, a, a esta acción. Entonces, vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción y de la resistencia de la vancomicina. Sin embargo, lo vamos a hacer con esta imagen. Entonces, ¿qué pasa con la vancomicina? La vancomicina inhibe la síntesis de la pared celular. Entonces, ¿cómo inhibe la síntesis de la pared celular? La diana son los monómeros precursores de los peptidoglicanos, los cuales se unen a esta parte que ustedes ven acá, que se llama la que es la de alanila, perdón, es que es un nombre complicado, de alanila y de alanina. Entonces acá se me va a unir a estos complejos, como vemos acá la vancomicina me va a inhibir
la síntesis de la pared celular, porque estos son los principales precursores del peptidoglicano, que como ustedes saben es una molécula pues indispensable para la formación de la misma. Sin embargo, las resistencias que se han venido presentando ampliamente se han encontrado incluso 7 resistencias. Sin embargo, las más documentadas y las que han tenido una, 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 una un amplio espectro, pues se han extendido, son la resistencia BAN A y la resistencia BAN B. Sin embargo, acá vamos a hablar principalmente de la BAN A, y es que esta resistencia cambia el D-alanil por un D-lactato. Entonces, como ven acá, cambia el sitio de unión, entonces no se va a poder unir a la vancomicina. Esto me va a generar que la vancomicina me pierda una afinidad de incluso 1000 veces por estas moléculas, lo cual me la va a generar prácticamente pues inservible. Hablando ya de la farmacocinética y la farmacodinamia, vamos a encontrar eh, que la farmacocinética está presente en la mayoría de fluidos. Además de ello, pues en el pulmón tiende a ser baja. Esto es importante recalcar, un 20 al 30% de lo normal de la concentración sérica, y por eso se ha tendido también al uso inhalado. No sé si recuerdan, pero en algún momento pues hablamos también del uso así de aminoglucósidos. Entonces también en vancomicina está la opción de hacerlo con uso inhalado de la misma. Los valores de la MIC que se deben alcanzar pues en infecciones del sistema nervioso central me generan una necesidad de que este medicamento sea administrado a nivel intraventricular, porque la penetración al líquido cefalorraquídeo es muy baja. Tiene una buena unión a proteínas del 30 al 55% y una excreción renal del 95%. Pero la farmacocinética de este grupo antibiótico se han utilizado pues múltiples modelos para poder describirla. Sin embargo, pues se han utilizado múltiples modelos, perdón. Sin embargo, el más adecuado y mejor entendido pues es el modelo que les voy a presentar a continuación, que es este que ven acá, que es el modelo tricompartimental. Entonces, ¿de qué me habla este modelo? Significa que después de una administración intravenosa del fármaco, me va a presentar una fase de distribución rápida inicial, la cual me va a constar de 4 a 7 minutos. Posteriormente, una fase de distribución intermedia, la cual me va a tener la cual se me va a caracterizar por un descenso sérico y una vía media entre 30 a 90 minutos pues del fármaco. Y además de ello, una fase terminal o de eliminación, que es una fase donde el paciente con una función renal conservada me va a generar una expulsión del medicamento de 3 a 11 horas en un promedio de 6 horas. Entonces es lo que me va a permitir pues la acción en este tiempo de la banco. La administración, generalmente la vancomicina es administrada únicamente de forma intravenosa, excepto pues en el manejo de infecciones gastrointestinales, como por ejemplo el Clostridium difficile, la cual me va a tener una vía oral. Sin embargo, la absorción pues por esta vía es muy baja, por eso solamente se usan en estas patologías. Para el empleo pues de la ruta endovenosa se utiliza, puede realizar una dilución de 100 a 250 centímetros cúbicos de solución salina o de dextrosa, y con una concentración menor o igual de 5 miligramos por mililitro, con una velocidad máxima de infusión de 15 miligramos por minuto para evitar efectos adversos de tipo tóxico, los cuales el más conocido es el hombre rojo, también para evitar flebitis. Del hombre rojo ya vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, es importante también resaltar que este hombre rojo puede ser prevenido con el uso de antihistamínicos, y ya vamos a ver por qué. Entonces, los efectos adversos de la vancomicina se pueden dividir en dos: aquellos que están relacionados con la velocidad de la infusión, que es este síndrome del hombre rojo, que principalmente es una liberación de histamina por medio de los basófilos y de los mastocitos ante la presencia de la vanco, y por eso es que se puede prevenir con el uso de antihistamínicos, y es recomendable hacer la profilaxis con estos.
También puede acompañarse de una hipotensión e incluso de un angioedema, pero eso no es tan común. Y el otro efecto adverso, pues es la flebitis, como les comenté ahorita. Los relacionados ya con la dosis son parecidos a los de los aminoglucósidos, una ototoxicidad, la cual es generada, a diferencia de los aminoglucósidos, porque este me va a generar un daño directo sobre el nervio auditivo. A nivel nefrológico, pues se define como la caída, la nefrotoxicidad se define como la caída de al menos un 20% de la creatina, del aclaramiento de la creatinina basal. Entonces, en la mayoría de los casos tiende a ser transitoria, irreversible y se asocia mucho al uso concomitante de otros fármacos, como en este caso también puede ser los aminoglucósidos. Las indicaciones de uso de la vancomicina son muy amplias. Aquí a grandes rasgos vamos a verlas de la siguiente manera. Las infecciones de piel y de tejidos blandos. Se ha comparado pues con otros antibióticos contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pero no demuestra pues grandes diferencias significativas. Pues por la experiencia del bajo costo de la vancomicina es muy comúnmente usado para estas infecciones. Sin embargo, vamos a ver que hay otras opciones terapéuticas que ya vamos a hablar un poquito más adelante, pues para estas infecciones de tejidos blandos. También es muy usado para bacteriemia y endocarditis. Es la primera línea contra esta patología causada por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Asimismo, también pues por los meticilinos sensibles. Se puede usar asociado a gentamicina para generar un efecto sinérgico pues, para esta patología y se usa solamente con gentamicina cuando es en válvula nativa. Cuando vamos a tratar una endocarditis en válvula protésica se debe usar en conjunto con rifampicina por 6 semanas y a gentamicina las 2 primeras semanas. Entonces, válvula nativa, vancogenta, válvula protésica, banco, rifampicina 6 semanas y gentamicina las 2 primeras semanas. También se me puede usar en meningitis y ventriculitis, la neumonía por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. También encontramos en colitis pseudomembranosa, la útil acá por vía oral, como hablamos ahorita por infección por Clostridium. Esta entidad es la que presentó mayor fracaso terapéutico y recae incluso con un tratamiento adecuado con este antibiótico y encontramos un éxito muy bajo de alrededor del 50%, por lo cual se necesita un uso concomitante con rifampicina por 4 a 6 semanas y además de eso el desbridamiento quirúrgico pues de la lesión. Entonces, para tener un mejor índice, un mejor éxito terapéutico es banco, rifampicina y desbridamiento quirúrgico. Entonces eso es muy importante tener en cuenta con osteomielitis, que es una infección demasiado complicada de tratar. Vamos a hablar ahora de la daptomicina. Un segundito, por favor. La cual también está producida pues por una serie de reacciones entre el Streptomyces roseosporos y el actinoplasma utanesis. Eso es una vaina súper complicada. Eso sacan la molécula de uno, luego la fermentan con el otro y luego le hacen otro proceso a la molécula que quedó ahí. Eso logran sacar la daptomicina. Súper complicado. Me va a generar una acción principalmente contra bacterias gram positivas meticilino resistentes. Y me va a generar como mecanismo de acción la inhibición pues, de la síntesis del ácido lipoteicoico. Es un antibiótico semisintético, es un lipopéptido cíclico y los primeros reportes de actividad in vitro son de 1986, que en tiempo pues, de usos de antibióticos es relativamente muy nuevo. La actividad inhibitoria es muy equiparable a la de la vancomicina y la de la ciprofloxacina. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la farmacocinética y la farmacodinámica de la adapto. Es realmente una molécula concentración dependiente, que ya vimos ahorita qué significa esto. Tiene una vida media de alrededor de 8 horas y un efecto posantibiótico de 6 a 8 horas. Alcanza concentraciones adecuadas para su acción en infecciones de piel y tejidos blandos, endocarditis y bacteremia. Esas son las principales indicaciones de uso, pero ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Como es también un esquema de monodosis, porque es concentración dependiente, vamos a encontrar que las concentraciones del
del fármaco se estabilizan alrededor del tercer día y las dosis son de 4 a 12 miligramos por kilogramo día en alrededor de 14 días generalmente cuando lo usamos. No penetra barrera hematoencefálica, por lo cual no tiene acción en infecciones del sistema nervioso central y me va a generar una excreción renal. Entonces, como la excreción es mayoritariamente por vía renal, te toca hacer un ajuste en aquellos pacientes pues, con falla renal. Las indicaciones de uso, las interacciones y las reacciones adversas las vamos a ver a continuación. La principal indicación de uso son las endocarditis y las bacteriemias y encontramos que tiene una eficacia contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina en 77% de los pacientes con bacteriemia. Y además de ello es la terapia de segunda línea después de la banco para la endocarditis por este patógeno, ¿cierto? También encontramos el uso en osteomielitis y otras infecciones. Generalmente, pues algunas revisiones reportan una curación de incluso el 90% con esta. Sin embargo, no hay una evidencia suficiente disponible para que podamos hacer la recomendación como tal del uso de este medicamento en osteomielitis. Hay que esperar pues que nuevos estudios nos van revelando, pero hay una posibilidad terapéutica por ese lado a futuro. Las principales interacciones medicamentosas, tenemos que tener muchísimo cuidado con la warfarina por el aumento del riesgo de sangrado. Y además de ello, la posibilidad de miopatía y hepatotoxicidad en pacientes que toman paralelo a la simvastatina. Pues como ustedes saben, se me olvidó el nombre. Pues este medicamento con el fin de regular todas las dislipidemias. Estatina, perdón. Las principales reacciones adversas de la daptomicina encontramos pues la constipación, náusea, vómito, diarrea y rash, y es muy importante que vigilemos la concentración de creatincinasa, al menos en los 3 primeros días del inicio de este medicamento. Si las concentraciones de creatincinasa las encontramos por encima de 1000 unidades por litro, es una indicación de suspensión de la daptomicina. La resistencia que encontramos dentro de la daptomicina es lo que es pues, la principal causa de la falla terapéutica en Staphylococcus aureus resistente a meticilina y también la falla en los enterococos. ¿Qué pasa acá? Hay una modificación pues, en los aminoácidos en 3 proteínas diferentes en donde me puede actuar la daptomicina, pues lo que me va a generar pues, un fallo terapéutico con la misma. Hay un concepto pues que me llamó mucho la atención y que se los traigo, que es este concepto que ven acá de CISAO, el cual me narra que mientras aparece una resistencia creciente a daptomicina, aumenta también una sensibilidad a betalactámicos. Este concepto y pues este fenómeno principalmente se ha visto in vitro, sin embargo se está pues a la espera de encontrarlo ya pues a nivel real, por decirlo así. Entonces, pues es un fenómeno bien particular y que es importante pues que también resaltar el día de hoy. Vamos a hablar ahora de los macrólidos. Los macrólidos, pues, como generalidades, vamos a hablar que se usan alrededor desde 1952 y son derivados del Streptomyces erythraeus, dando de el uso de la eritromicina como principal, pues, como primer macrólido. Sin embargo, se han desarrollado otros macrólidos con mejores perfiles farmacológicos, siendo los más representativos en nuestro medio lo que tiene que ver con la claritromicina y la citromicina. Estos macrólidos pueden tener una acción bactericida en casos como la citromicina cuando alcanza altos niveles en la concentración pues, de los tejidos. Los macrólidos tienen una mayor estabilidad en medio ácido y tienen más amplio cubrimiento bacteriano, pues la citromicina y la claritromicina respecto a la eritromicina. Entonces, mayor estabilidad en medio ácido y más amplio cubrimiento bacteriano. Y generalmente son medicamentos bacteriostáticos, sin embargo, como les dije ahorita, está la posibilidad de que por acitromicina también puedan ser bactericidas, pues dependiendo también de la dosis y de la concentración en los tejidos. El principal mecanismo de acción, nuevamente recordamos la nemotecnia climateamo, pero en este caso los macrólidos me van a estar en el lado de clima, entonces me van a actuar en la subunidad 50S, más específicamente en la subunidad 23S de esta subunidad 50S.
lo que me va a generar una unión reversible que me va a alterar la síntesis proteica, ¿cierto? Entonces, esta subunidad 23S es una subunidad encargada de hacer la unión del ARN mensajero con el ARN de transferencia para la transcripción proteica. Al verseme interrumpido, pues no va a haber transcripción proteica, lo que va a generar una bacteriostasis en, en estas bacterias. Nuevamente acá la mnemotecnia de la que habíamos hablado ahora y vamos a ver los principales patrones de resistencia dada en macrólidos. Regálenme un segundo, por favor. La resistencia va a estar determinada pues por 4 mecanismos. La primera es la disminución de la entrada del antibiótico, pues debido a la naturaleza hidrofóbica del mismo y principalmente va a estar dado pues en gram negativos. Otra resistencia pues es el eflujo del antibiótico, también en gram negativos, como les dije ahorita, este tipo de resistencia aplica para muchísimos antibióticos. La modificación del sitio de unión del antibiótico se adquiere a través de plásmidos y pues de transposones y genera un cambio conformacional en la subunidad 23S, que es donde va a actuar generalmente estos macrólidos. Y generalmente se me expresa en bacterias como lo son los streptococos y los estafilococos. La farmacocinética y la farmacodinamia son realmente tres medicamentos que pertenecen al mismo grupo, sin embargo tienen farmacocinéticas y farmacodinamias relativamente diferentes, que vamos a ver a continuación. La eritromicina, por ejemplo, es muy susceptible al pH ácido, lo cual me da una muy poca biodisponibilidad por vía oral, porque por el pH ácido pues, del tracto gastrointestinal me va a disminuir la susceptibilidad, me va a disminuir pues el antibiótico, lo cual me va a generar una biodisponibilidad del 25%. Tiene una unión a proteínas de alrededor del 90%, tiene una buena distribución a los tejidos y es tiempo dependiente. La principal vía de eliminación de la eritromicina es a través de la bilis y no atraviesa la barrera hematoencefálica. La vía media está dada entre alrededor de 1 a 2 horas con concentraciones terapéuticas de hasta 6 horas, lo cual explica la dosificación lo cual explica su dosificación de cada lapso de tiempo de 6 horas. La eritromicina tiene un efecto bien diferente, bien raro, que es el efecto de aumento de acción de leucocitos postantibiótico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que posterior al contacto con el antibiótico por parte de la bacteria va a haber un aumento de la sensibilidad a la fagocitosis, lo cual me va a generar una mayor facilidad del sistema inmune para la eliminación pues, de estos agentes patológicos, ¿cierto? Entonces es un efecto pues bien particular de la eritromicina. La claritromicina es mucho más resistente pues, a la acidez, lo cual me va a generar una biodisponibilidad mucho mayor, incluso hasta el 55%. Y es muy importante aclarar de que la claritromicina es un profármaco. ¿Por qué decimos que es un profármaco? Porque que el metabolito activo de la claritromicina es la 14-hidroxiclaritromicina, la cual es un metabolito producido en el hígado, posterior pues a la metabolización de la claritromicina. Este compuesto, este compuesto que activo tiene una vida media de 9 horas, sin embargo la claritromicina como tal tiene una vida media de 5 horas. También tiene una distribución muy amplia como la eritromicina y también tiene una muy alta eliminación por vía biliar, pero también tiene un porcentaje pues, renal, lo cual en algunos casos me hace generar que en pacientes con falla renal se necesite el ajuste de dosis. La citromicina tiene una mayor resistencia a la acidez que la eritromicina, pero una mayor resistencia que la claritromicina, por lo cual vamos a tener una biodisponibilidad de alrededor del 37%, una unión a proteínas de hasta el 50% y se concentra principalmente pues, en tejidos periféricos, tiene una vida media incluso hasta 96 horas y la eliminación es principalmente por vía biliar y muy bajo por vía renal. Por lo general no necesita entonces no necesita un ajuste de dosis en fallas renales. Entonces, pues, lo del espectro de acción pues también es muy amplio. Encontramos gram positivos, gram negativos, patógenos pues muy diferentes como la legionela, el micoplasma pneumoniae, que como vemos ahorita, son causantes de neumonías atípicas y también bacterias como las rickettsias.
encontramos también un espectro de acción en micobacterias no tuberculosas, llamando mucho la atención la acción en Mycobacterium leprae, ¿cierto? Entonces, las indicaciones de uso, va a tener 5 indicaciones de uso que vamos a repasar aquí a muy grandes rasgos y rápidamente. Las infecciones respiratorias agudas, según las guías CITSA, hay 3 recomendaciones para iniciar los macrólidos en estas neumonías y son las siguientes. La primera es un paciente ambulatorio sano y sin factores de riesgo para neumococo resistente. La segunda es un paciente hospitalizado en salas generales con comorbilidad cardiovascular o enfermedad respiratoria previa y riesgo para neumococo resistente. Y el tercero es un paciente con ingreso a UCI. Estas dos últimas condiciones para iniciar este tratamiento tienen que ser con tratamiento, tratamiento a la par con betalactámicos. También hay uso de estos antibióticos en otitis, faringitis y algunas sinusitis, pero recordemos, por ejemplo, que la faringitis de nuestro medio generalmente está causada por Streptococcus pyogenes y tienen muy alta sensibilidad a la penicilina. Entonces, generalmente son tratadas con amoxicilina y evitamos pues también riesgo de presión para generación de resistencia, insuficiencias respiratorias crónicas, enfermedades de transmisión sexual como la uretritis y la cervicitis no complicadas por clamidia y también para gonorrea y hemófilos Ducrey. Y es una alternativa importante para sífilis en aquellos pacientes que tienen alergias a la penicilina. También es utilizada un macrólido, en este caso la claritro, es utilizada como primera línea en Helicobacter en conjunto con IVP y amoxicilina. También utilizada en micobacterias atípicas como vemos ahorita, entre las que más destacamos el Mycobacterium avium complex, pues micobacterias no tuberculosas. Las interacciones y las RAMs, la administración pues concomitante de la clarito con fármacos como la benzodiazepina, las estatinas, warfarina, sildenafil, carbamazepinas y ciclosporinas, produce una elevación de todos estos fármacos. Entonces es muy importante pues saber cuáles son los antecedentes farmacológicos del paciente, porque me pueden generar aumento de las reacciones adversas de todos estos. A nivel gastrointestinal encontramos náusea, vómitos, diarrea, y es muy importante señalar que a nivel cardiovascular por la eritromicina puede haber un alargamiento del QT. Entonces también saber qué fármacos toman los pacientes concomitantes a este que también puedan alargar el QT. Otros, por ejemplo, la flebitis en el lugar de aplicación. Vamos a hablar ya del trimetoprim sulfametoxazol, ya casi, creo que sí, ya casi acabamos. El trimesulfa, pues el trimesulfa es literalmente dos antibióticos, el trimetoprim y el sulfametoxazol. Entonces, las generalidades, encontramos que la sulfonamida son unos fármacos bacteriostáticos que inhiben el crecimiento, interfiriendo pues en la síntesis del ácido fólico. Inhiben competitivamente una enzima que es la que sintetiza el ácido fólico y se cree, se han encontrado estudios que por retroalimentación inhibitoria al inhibir esta enzima, por una retroalimentación inhibitoria, se va a disminuir la formación de la misma. Por eso, aquellas bacterias que son resistentes, que son permeables al ácido fólico, es decir, que pueden captar ácido fólico y usarlo directamente, que no necesitan sintetizarlo o que lo necesitan preformado, son resistentes a estos. Lo que tiene que ver con el trimetoprim es importante recalcar que es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa y de esta manera potencia pues la actividad de las sulfas, que me genera pues una inhibición secuencial de lo que tiene que ver con el ácido fólico. Ambas inhibiciones pues me generan un efecto sinérgico y por eso el buen uso del trimetoprim sulfametoxazol, ¿cierto? Y se unieron estos dos porque son la sulfonamida que tiene como más propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas parecidas a este. Seguimos. Entonces, la parte de la farmacología que tiene que ver con la farmacocinética y la farmacodinámica, encontramos pues una vida media aproximada de 8 horas para el trime y de 10 horas para el sulfametoxazol. Normalmente,
la sulfa tiene pues una buena distribución en los tejidos y de la misma forma el trimetoprim. El 80% del trimetoprim es excretado en la orina durante las primeras 24 horas y lo que me va a generar pues unas buenas concentraciones urinarias. Como tiene una renal, me va a generar también me va a generar pues una necesidad de ajuste de dosis en caso de pacientes con falla renal. Va a presentar un 70% de unión a proteínas y lo vamos a encontrar en tabletas, suspensión oral y solución estéril. Las concentraciones, encontramos normalmente que las concentraciones pues en estas presentaciones es que por cada molécula de trime hay 20 moléculas de sulfametoxazol y estas concentraciones pues son las óptimas para la sinergia de los mismos. Tienen un espectro antimicrobiano grande, de gram positivos, gram negativos, neumocistis e incluso protozoos. Aquí al lado pues vamos a ver la ubicación de estos patógenos, en qué tejidos normalmente se encuentran y cuáles son los gérmenes pues principales. Las principales reacciones adversas que vamos a encontrar, principalmente vamos a encontrar pues, las más comunes, se las voy a señalar acá, el exantema simple, una inhibición pues del citocromo P450 y una inhibición del transporte renal de medicamentos. También podemos encontrar marcados niveles de hipoglicemia y de hipercalcemia. Entonces estas son las reacciones adversas. Ahí hay otras reacciones adversas por si las quieren revisar, pero son más infrecuentes y raras por este medicamento. Tienen muchísimos mecanismos de resistencia, las bombas de flujo que ya las vimos antes y actúa para ambos, tanto para el trime como para la sulfa. Generalmente el trime tiene un mecanismo de resistencia que es la enzima blanco de naturaleza insensible. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, una mutación en la síntesis de la enzima cambia un aminoácido y lo vuelve insensible. Es muy común en las cepas de E. coli encontrar este tipo de resistencia. También en el trime encontramos el mecanismo de resistencia de cambios regulatorios en la enzima blanco y en la sulfa encontramos lo que tiene que ver con los mecanismos de resistencia de cambios mutacionales de la enzima blanco, los cuales pues son mutaciones en los aminoácidos de varias bacterias clínicamente relevantes, lo cual me va a afectar pues los sitios diana de este medicamento. Entre ellas encontramos Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, entre otros. Y también la sulfa me va a generar el mecanismo de resistencia de enzima blanco con resistencia adquirida, y es que la dihidrofolata reductasa es resistente en bacterias entéricas gram negativas. Las indicaciones, entonces, hay muchas indicaciones de uso y nuevamente hay una que les quiero resaltar muchísimo. Dos, perdón. La primera es que ustedes van a encontrar que trimesulfa lo utilizan de primera línea en muchísimos libros para infecciones de vías urinarias. Nuevamente, en nuestro medio, no. Trimesulfa en nuestro medio no se puede usar para infecciones de vías urinarias. Eso es algo que también tenemos que llevarnos de acá. Trimesulfa en nuestro medio no. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a ver las altas tasas de resistencia, incluso el 40% del patógeno más común pues, en estas infecciones, que es la E. coli. Entonces, trimetoprim sulfametoxazol no es una buena opción terapéutica, no es usado en las infecciones de vías urinarias y debemos descartarlo absolutamente siempre. Lo vamos a leer en todos los libros, en Mandel está trimesulfa, en todos los libros farmacológicos está trimesulfa para estas infecciones, pero no, y ese debe ser como una de las cosas que más nos debemos llevar hoy. Y otra aplicación antibiótica del trimetoprim, del trimesulfa, es las infecciones en tejido blando. Acá, como ustedes pueden ver, estas infecciones las utilizan como segunda línea. Sin embargo, el trimetoprim se ha encontrado que tiene una muy buena sensibilidad para las infecciones causadas por Staphylococcus aureus en tejidos blandos y en piel. Entonces, acá vamos a ver, también gracias al perfil del grupo Gram, vamos a encontrar que hay unas tasas de resistencia muy bajitas al trimetoprim sulfametoxazol, lo cual lo hace un fármaco de elección en muchas infecciones de tejido blando, tanto para tratamiento empírico como para tratamiento posterior a la caracterización del agente patógeno. Entonces es muy importante, trimesulfa muy indicado en infecciones de tejidos blandos. Ya para terminar, vamos a hablar de los antisépticos urinarios, en este caso de la fosfomicina.
La fosfomicina pues es aislada del Streptomyces fradeae, es un actinomyces, también pues también fue uno de los streptomyces de los que se aisló inicialmente la neomicina, y esta se descubrió posteriormente a que algunas enterobacterias se tornaron resistentes pues a esta streptomicina. La fosfomicina es un análogo del fosfenolpiruvato y esto significa que bloquea la piruviltransferasa. Ya más adelante vamos a ver bien el mecanismo de acción de esta. Sin embargo, lo que me va a generar es una inhibición de la síntesis de pared celular. Entonces acá ya vamos a ver con un poquito más dilucido ese mecanismo de acción. Es un mecanismo de acción pues bastante original y que es muy curioso porque la MIC generalmente es la misma concentración mínima bactericida. ¿Por qué? Porque la fosfomicina interfiere con el primer paso citoplasmático de la biosíntesis de la pared bacteriana. ¿Cómo lo hace? Logra inhibir una enzima que es la enzima, el nombre cortico es la piruviltransferasa, tiene un nombre más largo, no se los voy a decir, y como su nombre pues lo indica, lo que hace es transferir una molécula de enolpiruvil del fosfenol a pucha, se me olvidó. Pero tenemos que tenernos en mente que es el primer paso de la síntesis del peptidoglicano. La cuestión es que esta fosfomicina actúa a nivel intracitoplasmático. Entonces, es muy importante la manera en la que entra la fosfomicina a la bacteria y entra por dos sistemas de transporte activo. El primero es el transportador del glicerol 3-fosfato y el segundo es el transportador de hexosa 6-fosfato. Ya una vez allí, pues puede hacer todas las funciones y el mecanismo de acción que les dije. La principal actividad microbiana lo utilizamos, como su nombre lo dice, pues es un antiséptico urinario, lo utilizamos principalmente en estas infecciones, acá lo podemos ver con una MIC muy baja para infecciones por E. coli, Citrobacter, incluso Klebsiella. Hablando un poquito de la... Uy, se fue, perdón. Dame un segundo. Hablando un poquito de la farmacocinética, encontrar que tiene una buena absorción por vía oral. Es muy común encontrar la fosfomicina con otra molécula que se llama el trometamol. La fosfomicina trometamol pues es una sal de la fosfomicina que es activa por vía oral. Entonces el trometamol se absorbe entre el 34 al 58% y su absorción se realiza generalmente en intestino delgado. Ya vamos a ver qué tiene importante esto. Tiene unas interferencias pues por la comida y la metoclopramida, y en el plasma, una vez este trometamol es absorbido, se va a disociar liberándome ya la fosfomicina para que esta pueda pues generar todos los efectos antibióticos. La unión a proteínas es muy despreciable, tiene una vida media entre 5 a 7 horas, tiene una excreción generalmente renal, y pues la vida media está muy prolongada en ancianos también. Es un dato farmacocinético a tener muy en cuenta. La aplicación clínica, la mayoría de su uso es en infecciones de vías urinarias, primariamente cistitis no complicadas, en una sola dosis de 3 gramos, es lo recomendado pues para todas estas patologías, y vamos a encontrar una alta tasa de curación, parecida incluso a betalactámicos, nitrofurantoína y aminoglucósidos usados para estas infecciones. Tiene una administración generalmente oral, la cual es una sal que viene para la disolución, pero generalmente también puede aplicarse de manera intravenosa. Presenta 3 mecanismos de resistencia. El primero es por mutaciones cromosómicas. Espérenme un segundo. Acá mostramos todo, que es por mutaciones cromosómicas y es relacionado pues con el sistema transportador al interior de las células. Lo bueno es que esta, como es medida cromosómicamente, por definición, pues no corre un riesgo de una diseminación epidémica. El segundo mecanismo de resistencia es la modificación del sitio blanco. Hay una enzima que es la enzima MVRA, la cual está identificada en organismos pues intrínsecamente resistentes a este antibiótico, los cuales me van a generar pues una alteración del sitio blanco. Los principales patógenos que encontramos son que generan pues estos son micobacterium
tuberculosis, clamidia trachomatis y Borrelia burgdorferi. Encontramos también una modificación enzimática de la fosfomicina, la cual es pues, transmitido a origen plasmídico. Este es el tercer mecanismo de resistencia. Entonces, pues para que tengamos en cuenta. Ya para terminar, las reacciones adversas medicamentosas de la fosfomicina encontramos que generalmente no generan mucha hipersensibilidad, entonces esta no es una reacción, pues no es muy común encontrar rash ni nada de eso en los pacientes. Puede tener unos efectos gastrointestinales como náuseas y vómito y predisponerme a diarrea por Clostridium difficile y me pueden presentar en escasos pacientes una cefalea. En los casos pues, que se administra fosfomicina a nivel intravenoso es muy necesario monitorizar constantemente los niveles de sodio y potasio porque pueden generar una sobrecarga de sodio, dado que cada gramo de fosfomicina se administran se administran cada gramo de fosfomicina se 0.2 gramos de abrisaltos renales distales. Realmente, pues, como les dije, era una revisión muy enfocada a temas muy puntuales, a tópicos muy puntuales, y que vamos a tener que hacer una ampliación bibliográfica ya por parte de ustedes muchísimo más amplia. Para iniciar les recomiendo la microbiología aplicada al paciente crítico. Es un libro muy sencillo, es un libro muy completo, es un libro muy aplicado a nuestro contexto. Ya para profundizar un poquito más, pues este libro que ya vemos acá, que es el uso de los antibióticos de Kusser. Entonces, en caso de que necesiten alguno de dos, me pueden escribir, cualquiera de los dos, pues se los puedo facilitar esto como las lecturas recomendadas. Y ya, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención y no sé si hay dudas, preguntas, aportes, comentarios. No, Santi, parece que no hay preguntas en los comentarios. Entonces, no, muchas gracias por la charla tan buena, tan completa. Y con esto pues damos conclusión a nuestro ciclo de antibiótico terapia en conjunto con SOSEMUS y ASENCAL. Y pues muchas gracias a todos los que participaron en este ciclo. Esperamos que se pueda volver a repetir con otros temas, con la profesión puede ser de estos. Y muchas gracias a todos. Aquí Santi en los comentarios están preguntando si por favor puede compartir la bibliografía. Donde se puede solicitar la bibliografía. Entonces, Santi, porfa, escriba ahí su número en los comentarios. Y a ese número pueden preguntarle a Santiago por la bibliografía. Igual el video va a estar subido en el canal de YouTube de Grami de ASENCAL y también en el canal de SOSEMUS. En poco tiempo apenas lo tengamos disponible. Sí, con ese código nacional. Aquí hay una pregunta. Vi que hay una pregunta de parte de Elber, de acuerdo al perfil de resistencia para ITU, ¿qué alternativas hay en la terapia oral? Pues en nuestro contexto epidemiológico, una de las principales alternativas a la terapia oral en manejo de infecciones de vías urinarias no complicadas es el uso de la nitrofurantoína. Sin embargo, pues en esta charla quería como ampliarles un poquito más, pero ya está demasiado cargada y por eso no se las puedo mostrar, pero la nitrofurantoína es una opción terapéutica con muy buena sensibilidad, muy bajas tasas de resistencia y con muy buenos índices de éxito terapéutico. Y también pues cuando no se puede utilizar la nitrofurantoína, la fosfomicina por vía oral también es una opción, siempre y cuando se trate de una infección de vías urinarias baja, o sea, pues, que no sea una pielonefritis o una ureteritis, porque ahí sí se necesitarían otro tipo de antibióticos que penetraran a este sitio. Ya, digamos, empíricamente se prefieren cefalosporinas de primera generación, aminoglicósidos, dependiendo perfiles de resistencia, pero pues estos no vienen por vía oral, excepto pues la cefalexina, que digamos es una cefalosporina de primera generación que viene por vía oral, pero la resistencia a veces puede ser alta en algunas bacterias gram negativas. Ya digamos es muy dependiente de la clínica del paciente y los factores de riesgo pues, que pueda tener.
Y, por ejemplo, el paciente tiene factores de riesgo para Proteus mirabilis, o sea, tiene cálculos, tiene obstrucción de la vía urinaria, y pues fuera de eso se le aísla, se le puede llegar incluso a aislar un Proteus mirabilis. Puede que tenga una infección de vías urinarias no complicada baja, no se puede utilizar la nitrofurantoína, porque Proteus mirabilis es intrínsecamente resistente a la nitrofurantoína, entonces se prefiere, por ejemplo, en este caso, ya el uso de fosfomicina o cefalexina u otros antibióticos que puedan actuar contra este germen. Muchísimas gracias, Juanchi. Listo, muchachos, muchísimas gracias. No siendo más. Hasta luego y gracias. Luego, muchas gracias, Santi.